Tienes el micrófono apagado. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos al Diplomado en Partidos Políticos y Justicia Intrapartidista. Es un verdadero honor, un placer para la Escuela Judicial Electoral, para una servidora, recibirles en este diplomado sobre una de las instituciones de la democracia más importantes, pero también menos queridas, ¿no? Que son los partidos políticos. Entonces, nos parece fabuloso que tengan la confianza en la Escuela Judicial Electoral para inscribirse en este diplomado y profundizar en los conocimientos relativos a los partidos políticos. Mi nombre es Alejandra Tello, soy coordinadora de este diplomado, pero también profesora investigadora de esta Escuela Judicial Electoral y les estaré acompañando en algunos de estos módulos para intercambiar reflexiones y preguntas sobre el futuro, bueno, sobre el pasado, el presente y el futuro de los partidos políticos, así como su regulación y los problemas que hemos tenido en México en el sistema de partidos. Entonces, vamos a empezar con esta sesión. Vamos a estar hoy en un módulo introductorio que busca, pues básicamente hacer referencia al origen, al concepto de los partidos políticos y bueno, mañana ustedes van a ver su evolución en México, el sistema de partidos en México. Permítanme empezar a compartir la pantalla para presentar la presentación. Denme un momento, un minuto. Un momento. Perdonen, es que vengo saliendo de otra clase. Tiene abierta otra presentación. Listo, una disculpa. A ver, vamos a ver si... Ay, qué raro, aquí está. Listo. A ver. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con lo básico. ¿Qué es un partido político? Vamos a empezar a partir de su definición etimológica. Aquí recomiendo mucho hacer la lectura del primer capítulo del libro de Giovanni Sartori, Partidos y Sistemas de Partidos. Es una obra clásica y además es extraordinaria la investigación, el recorrido que hace Giovanni Sartori sobre el concepto y el origen de los partidos políticos. Entonces, básicamente, esta sesión introductoria está basada en este capítulo de Giovanni Sartori. Fíjense ustedes que nos dice básicamente que la palabra partido, que vean que surge en el vocabulario de la política hasta el siglo XVII, es decir, que es una palabra moderna que no era utilizada para expresarse a los grupos políticos de la antigüedad, del mundo antiguo. Entonces, el partido como tal es un fenómeno moderno y también el uso de la palabra es moderna, pero su etimología viene de latino partire, partir, dividir. Entonces,
Básicamente, Giovanni Sartori nos habla de que la palabra partido, tiene dos atracciones semánticas opuestas. Por un lado, esto de dividir, partir, que en parte explica, ¿no? Que en parte explica la ambivalencia que hay hacia los partidos políticos, esta percepción un tanto negativa, pero vean que al mismo tiempo también partido viene de parte de un todo, pero también de participar, tiene también esta atracción semántica positiva. El partido también viene de participar, compartir. Entonces, esto me parece fundamental también para entender cuál es la diferencia entre una facción y un partido político, ¿no? Porque el partido político, vean, ¿no? No solamente es una parte del todo, sino que también, evidentemente, bueno, no solamente, ¿no? Divide al todo, sino que también forma parte de ese todo, ¿no? Y bueno, entonces, como les mencionaba, entra en el vocabulario de la política hasta el siglo XII, cuando la palabra secta sale de él. Anteriormente se utilizaba la palabra secta para hacer referencia a un grupo político, pero después con las guerras religiosas, con los problemas religiosos, la palabra secta se va al mundo del vocabulario religioso, porque secta tiene una etimología similar, ¿no? Secta también viene de secare, que es separar, cortar y dividir. Entonces, cuando la palabra secta sale del vocabulario de la política, entra la palabra partido, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un partido y una facción? Fíjense ustedes que la facción viene del latín facere, que significa hacer, de factio, que es un grupo político dedicado a un facere, a un hacer perturbador y nocivo. Para Giovanni Sartori es fundamental identificar la diferencia entre un partido y una facción, porque justamente eso es lo que permite vislumbrar la existencia del partido político como un fenómeno moderno. Miren cómo define David Hume en su obra Of Parties in General a los partidos políticos. Vean, los partidos basados en principios abstractos y especulativos solo se conocen en los tiempos modernos y quizá sean el fenómeno más extraordinario e inexplicable que se haya dado hasta ahora en los asuntos humanos. ¿Habían visto una definición o una idea tan positiva acerca de los partidos políticos? ¿No? La verdad es que me parece fenomenal esta cita que utiliza Giovanni Sartori de David Hume, que es uno de los filósofos más tempranos, de los primeros filósofos pensadores que van a estudiar a los partidos políticos, que van a hacer referencia a los partidos políticos, ¿no? Entonces, aquí podemos entender la diferencia entre una facción y un partido político, mientras que la facción es un grupo político que además han existido en toda la historia de la humanidad, desde que existen sociedades, comunidades políticas, han existido facciones políticas, han existido grupos, pero ¿cuál es la característica de estos grupos? Que han velado por los intereses de esos grupos en específico. Entonces, la diferencia entre un partido político y una facción es que la facción ve por el interés de su grupo, mientras que el partido político apela a principios abstractos, a principios especulativos. Entonces, no solamente ven por el bien de quienes integran parte del partido político, sino que también apelan a un principio, a un ideal que rebasa a quienes integran ese partido político, ¿no? Entonces, David Hume nos dice, ¿no? Que
que estos grupos humanos políticos basados en principios abstractos y especulativos solo se conoce en la modernidad. Sin embargo, de acuerdo con Giovanni Sartori, sigue siendo por parte de los primeros pensadores políticos que estudiaron a los partidos políticos muy confuso el uso de los términos. El mismo David Hume hablaba de repente de facción para referirse a un partido político o viceversa. Entonces, lo que señala Giovanni Sartori es que es el primer pensador que va a hacer una distinción clara entre la facción y el partido, y el que nos va a dar mayor claridad conceptual para hablar de lo que es un partido político es Edmund Burke en 1770. Vean la definición que nos da de un partido político. Lo define como un cuerpo de hombres unidos para promover mediante su... Bueno, un momento, escucho por ahí que hay un micrófono prendido. Creo que se vicia un poco el sonido. No sé si me podrían ayudar a silenciarlo. Ya, ¿verdad? Ya quedó. Muchísimas gracias. Bueno, antes de continuar, siéntanse en todo momento con la confianza de, si quieren hacer alguna pregunta, comentario, aportación, cuestionamiento, con toda confianza, lo podemos hacer en cualquier momento. De todas maneras, al final de la exposición vamos a dar espacios para preguntas, para comentarios. Bueno, continuemos. Edmund Burke va a ser entonces el primero en hacer una definición clara, sin confusión entre conceptos. Y nos dice Edmund Burke desde 1770 que el partido es un cuerpo de hombres unidos para promover, mediante su labor conjunta, el interés nacional sobre la base de algún principio particular del cual todos están de acuerdo. O sea, vean cómo se hace referencia a principios, ¿no? Pero hay ahí principios pensando en el interés general, también en el concepto, en el contexto del surgimiento, ¿no? Evidentemente de los estados nacionales. Los fines requieren medios y los partidos son los medios adecuados para permitir a esos hombres poner en ejecución sus planes comunes. Vean esto que me encanta, con todo el poder y toda la autoridad del Estado. Maravillosa definición, ¿no? Entonces, los partidos políticos son un conjunto de personas, bueno, aquí obviamente están hablando de hombres porque todavía no existía el reconocimiento del sufragio femenino, pero el partido ese es un cuerpo de personas, mujeres y hombres unidas para promover objetivos específicos, ¿no? Más o menos todos están de acuerdo con los principios, con los ideales centrales del partido político, pero esos fines requieren medios, ¿no? Y entonces, justamente a partir de procesos electorales, es que se puede ganar el poder y la autoridad del Estado para ejecutar esos fines, para obtener los medios para ejecutar esos fines. Y bueno, básicamente ese es el origen conceptual, etimológico de los partidos políticos, pero ¿cómo surgen históricamente? Miren, siguiendo la tesis, ¿no?, de Giovanni Sartori, que surgen evidentemente en la modernidad. Hay que decir también que hay autores que consideran que siempre han existido los partidos políticos, pero con esta imprecisión conceptual, ¿no?, de refiriéndose a grupos políticos que han existido en toda la historia de la humanidad, al menos en el mundo occidental, ¿cierto? Podemos hablar, ¿no?, incluso en la Edad Media, de grupos desde la Atenas antigua, los diferentes grupos políticos, ¿no?, que estaban atendiendo a intereses específicos, pero lo cierto, ¿no?, es que conceptualmente, como los entendemos hoy en día, sí son
fenómenos modernos y surgen entonces como principal antecedente de los partidos políticos en el contexto del parlamentarismo inglés. ¿Cómo surge el parlamentarismo inglés? Un resumen muy general, ¿no? Pero básicamente, bueno, el parlamento viene de parlare, hablar. Entonces, es muy curioso saber que el parlamento tiene un origen jurisdiccional, judicial, porque básicamente el monarca inglés, en un momento dado, el rey, delega asuntos jurídicos a hombres expertos en leyes de su confianza, porque no quería él tener que ver esos asuntos jurídicos, ¿no? Entonces empieza a delegar algunos asuntos y este conjunto de hombres notables, expertos en leyes, se reúnen justamente a hablar, a hablar, cómo resolver estos problemas. Con el paso del tiempo, el rey empieza a delegar más y más asuntos, al grado, ¿no?, de que se empieza a hacer mucho más grande este cuerpo de personas que se reúnen a discutir, a hablar, cómo resolver los asuntos cada vez más importantes, al grado, ¿no?, de que con el paso del tiempo terminan ellos siendo los responsables de velar por las cuestiones de decisión jurídicas más relevantes de la corona inglesa, ¿no?, incluido el presupuesto público. Entonces, es una evolución paulatina, pero evidentemente en el contexto de la coronación de Guillermo de Orange, es que se publica la famosa Bill of Rights, la Declaración de Derechos, que se da en Inglaterra como uno de los primeros, de las primeras cartas de derechos que va a haber en el mundo. Y en esta Carta de Derechos justamente se promovió por parte de los parlamentarios para, evidentemente, también proteger los derechos alcanzados de los parlamentarios frente a la corona, ¿no? Justamente para no perder los avances que se habían logrado en esta separación de poderes, por decirlo de alguna manera, ¿no?, entre el parlamento y el rey. Con el tiempo también se va convenciendo, bueno, y ahí también en el contexto de esta coronación de Guillermo de Orange, surgen las primeras visiones encontradas entre estos grupos de personas que se reunían a hablar los asuntos de la corona, que son los Whigs y los Tories, que van a ser básicamente los protopartidos, ¿no?, los principales antecedentes de los partidos políticos que después se formarían oficialmente en Inglaterra, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Y básicamente, con el tiempo, el rey ya no podía tomar una decisión si no tenía la anuencia de al menos uno de los principales líderes de estos dos grupos del Parlamento. Y también, en un momento dado, se convence al rey para delegar al líder de estos dos grupos parlamentarios la determinación de quienes ocuparían el gabinete, ¿no? Y que tenga mejor coordinación, entonces, el líder parlamentario frente al monarca. Entonces, poco a poco, el rey va teniendo como otro tipo, ¿no?, de funciones más protocolarias o de diferente índole, ¿no?, en relación al trabajo político, jurídico y de decisiones ya muy diferentes que empieza a tomar el Parlamento. Pero justamente, ¿no?, la formación de partidos políticos, de grupos de personas con visiones opuestas, pues se da justamente en ese contexto de la formación de los Whigs y los Tories. Pero más allá de Inglaterra, sobre todo, la creación de partidos políticos, sobre todo el partido político de masas, se va a dar también
en el contexto de la extensión del sufragio universal. Porque imagínense, y sobre esto es bien interesante conocer el texto de Luis López Guerra, en donde estudia justamente la evolución de los partidos políticos. Vean esto, a partir de una necesidad comunicativa. Esto a mí me parece magnífico, porque ¿por qué se va creando la necesidad de tener una estructura burocrática, partidos políticos burocráticos con estructuras sólidas? A partir de la necesidad imperiosa de ir a ganar el voto de los nuevos votantes. Imagínense que en un primer momento en los congresos, en el parlamento, pues solamente participaban, ¿no? Obviamente el voto era censitario en estos primeros países que empiezan a transitar a la democracia, en lo que Samuel Huntington ha denominado como ola democrática, las primeras olas democráticas. Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Suiza, ¿no? Por poner los ejemplos más relevantes. Que ojo, ¿no? Esto también es una visión muy eurocentrista. Ustedes lo van a ver mañana con el caso de la evolución del sistema de partidos políticos en México, porque evidentemente en México, en América Latina, en otras partes del mundo, los partidos políticos surgen en otro contexto, en otra lógica. Básicamente en México surgen en el contexto de la Revolución Mexicana, porque evidentemente con la dictadura de Porfirio Díaz era impensable que existieran partidos políticos. Lo que existían eran clubs políticos, personas alineadas con la dictadura de Díaz, con los ideales de Díaz, pero estaba prohibido cualquier otra forma de agrupación política que pudiera poner en tela de juicio a la dictadura. Y a pesar de que Justo Sierra, esto es muy relevante, uno de los principales intelectuales, ¿no?, del periodo del Porfiriato, a pesar de que Justo Sierra le propuso, evidentemente propuso, desde aquel momento, mucho antes que Calles, a Porfirio Díaz visualizar un partido político, la creación de un partido político de Estado para ir creando un cuerpo, para ir formando cuadros entre la juventud para sustituir a la clase política envejecida, para ir sustituyendo justamente para cuando México estuviera listo para la democracia, porque ese era uno de los argumentos de Díaz, ¿no? Según que cuando México estuviera listo para la democracia, él iba a ceder el poder político, ¿no? Entonces, Justo Sierra justamente hizo esta propuesta, ¿no? De ir creando un partido político de Estado para ir generando cuadros que pudieran funcionar cuando México estuviera listo para la democracia en términos de Porfirio Díaz. Pero evidentemente la dictadura era bastante personalista y no iba a permitir la creación de partidos políticos. Entonces, también hay que decirlo, ¿no? Hoy en día se habla de una crisis de los partidos políticos, pero el enfoque está sobre todo basado en ese partido político de masas que se da sobre todo en Europa, en el contexto de la revolución industrial y del reconocimiento del sufragio universal masculino a la clase obrera masculina. Evidentemente, cuando surgen los partidos políticos en México, en un contexto latinoamericano, no hay una revolución industrial, como sí lo hay, evidentemente, en Europa, en Inglaterra, cuna de la revolución industrial, en donde empieza a existir, ¿no?, en términos también marxistas, una clase proletaria. Entonces, es diferente, ¿no?, el enfoque. Pero aún así, es muy relevante, ¿no?, entender también el surgimiento de los partidos políticos en un contexto americano, de Estados Unidos, ¿no?, y de Europa, a partir de la extensión del sufragio universal. Porque imagínense que en un primer momento, entonces, eran
los primeros partidos políticos, ¿no? El Partido Laboral y el Partido Conservador en Inglaterra. Bueno, aquí le puse Partido Liberal, pero es Partido Laborista. Creo que me dejé llevar, ¿no? Por la división tradicional de México, ¿no? Entre liberales y conservadores. Pero imagínense que en un primer momento estos partidos políticos, pues eran partidos políticos que se conocen como de cuadros, de notables, eran personas notables que se organizaban alrededor de los líderes parlamentarios y en realidad eran estructuras muy no profesionales, ¿no? Eran realmente, se movían justamente para ganar el voto de las personas notables, de la nobleza y de la pequeña burguesía que participaba alrededor de las decisiones del Parlamento. Pero imagínense entonces la necesidad comunicativa que existe a partir del reconocimiento del sufragio universal, cuando ya se le reconoce el voto a las personas, a todas las personas, incluidas las personas pobres, ¿no? Porque solamente votaban las personas ricas, las que pagaban impuestos, las que tenían cierto nivel de renta, propiedades. Y entonces, ¿no? Imagínense ahora, existe una necesidad de esas primeras organizaciones políticas, de estos primeros partidos políticos de cuadros, justamente de ir a educar a la nueva ciudadanía, de ir a pedirles el voto, de ir a justamente incorporarlas a las filas de sus partidos políticos. Entonces, a partir de esa necesidad comunicativa, empieza justamente a desarrollarse el partido político de masas. Pero vean qué interesante, porque también Giovanni Sartori nos habla de no solamente el surgimiento de los partidos políticos y de este cambio de pasar de una política de facciones a una política de partidos políticos a partir del parlamentarismo, la extensión del sufragio universal. Pero vean esto, que también hay una transformación cultural, un entendimiento importantísima por parte de las élites políticas. Debe existir también una transición, nos dice Giovanni Sartori, de la intolerancia a la tolerancia, de la tolerancia al disentimiento y del disentimiento a la pluralidad. Entonces, no en todos los regímenes políticos del mundo, evidentemente, se ha dado adecuadamente esta transición que nos refiere Giovanni Sartori, es una transición lenta, tortuosa, que debe darse entre la intolerancia del régimen político a la tolerancia de la oposición y de diferentes grupos políticos, partidos políticos que van a pensar diferente, que van a tener principios diferentes, que van a tener propuestas diferentes para lograr lo que se entiende en un momento dado por bienestar general, interés general. Entonces, evidentemente, en México, por ejemplo, ¿no? Muchísimos años, pues tuvimos un sistema de partido hegemónico, tal como lo definió Sartori, en donde un solo partido político tenía justamente consolidado el poder político, y si bien existían, mañana lo van a ir viendo ustedes, ¿no? La evolución, muy tempranamente, ¿no? El Partido Comunista Mexicano estuvo básicamente casi toda su existencia en la ilegalidad, y los otros partidos políticos eran básicamente testimoniales, ¿no? Existían para darle legitimidad al régimen político porque en realidad no había condiciones de competitividad reales, ¿no? Entonces, el Partido Acción Nacional va a ser un partido político muy importante de oposición, pero que por muchísimos años no tuvo posibilidades reales de competir realmente, y también en muchas elecciones, pues hubieron estas malas prácticas, ¿no? Que todos hemos escuchado,
que no permitía, ¿no?, realmente la manifestación de la voluntad general, etcétera. Pero, entonces vemos, ¿no?, que en términos, por ejemplo, de Robert Dahl, en México transitamos a la democracia principalmente, ¿no?, a partir de la serie de reformas que se van a dar a partir de 1977, producto de crisis, de problemas políticos, de exigencias, y que en un momento dado se da esta concesión, esto que Soledad Loaesa ha llamado, ¿no?, de gradualismo político, que va permitiendo tanto la liberalización del régimen en términos de permitir la oposición, como su democratización, porque en un momento dado ya era más costoso para el sistema político mexicano reprimir a la oposición que tolerarla. Entonces, evidentemente, el 68 fue un parteaguas importantísimo en esta transición de la intolerancia a la tolerancia, ¿no?, de la oposición, porque evidentemente tuvimos un régimen autoritario, un presidencialismo exacerbado en nuestro país, basado en un partido oficialista, en un partido hegemónico que no permitía la competencia y la oposición y los cuestionamientos. Entonces, evidentemente, la represión de estudiantes, el asesinato de estudiantes en el 68 y después en el 71 con el halconazo, evidentemente, pues va a ser, ¿no?, un punto de quiebre importantísimo, en donde ya después se la va a pensar dos veces, ¿no?, el régimen político antes de volver insisto, ¿no?, va a ser más costoso reprimir ya a finales de la década de los 70, seguir reprimiendo a la oposición. Pensemos en el contexto del surgimiento de las guerrillas, la guerrilla rural, la guerrilla urbana, la radicalización justamente de las diferentes inquietudes que existían políticas, de la diversidad política mexicana, que no encontraban espacios democráticos para hacerlas valer, espacios legítimos y legales para hacer valer las diferencias. Evidentemente, eso explica en gran parte por qué empiezan a radicalizarse pues estos grupos políticos y la terrible época de la Guerra Sucia, ¿no?, ya, la llamada Guerra Sucia. Entonces, evidentemente, este camino de la transición de la intolerancia a la tolerancia es un camino que se da de maneras muy diferentes en cada uno de los países que transitan de un régimen autoritario a un régimen democrático, pero que es necesario también en el contexto de la formación de un sistema de partidos en un contexto de competencia real y de alternancia real, ¿no? Y que además implica también una transformación cultural de realmente encomiar la pluralidad, encomiar el disentimiento. Y ahí sí no estoy segura de que todos los regímenes democráticos del mundo hayan dado ese paso, ¿no? En donde no nos enojemos, eh, donde no, pues sí, en donde justamente en lugar de enojarnos porque alguien piensa diferente a nosotros, encomiemos esa pluralidad, encomiemos la diferencia, ¿no? Entonces, un sistema de partidos políticos saludable, por decirlo así, en un régimen democrático, evidentemente, debe de transitar también culturalmente y de entender de que la existencia de diferentes visiones políticas es fundamental para un régimen democrático. En fin, interesante esta reflexión, ¿no?, de Giovanni Sartori para el surgimiento de los partidos políticos. Y los partidos políticos bien entendidos, ¿no? Por eso hace en esta obra un mensaje específico, ¿no?, sobre la idea de la pluralidad. ¿Qué es la pluralidad y qué implica realmente entenderla e institucionalizarla en un sistema político y en un sistema de partidos? Y también refiere Sartori que el primer partido político que existe entonces desde esta concepción de apelación a principios abstractos
pues va a ser el Partido Republicano bajo la dirección de Thomas Jefferson. Sin embargo, a pesar de que, como vimos, David Hume, Edmund Burke y otros pensadores van a tener una concepción pues muy positiva, por decirlo de alguna manera, de los partidos políticos, porque son organizaciones que por primera vez en la historia de la humanidad van a apelar a principios abstractos, van a apelar por el interés general en un contexto de competencia política legítima, en un contexto de pluralidad política legítima. Lo cierto es que los partidos políticos nacen con mala fama. Vamos a ver que durante el siglo XVII y buena parte del siglo XVIII va a existir un fuertísimo antipartidismo. Los revolucionarios franceses no creían que era necesario que existieran partidos políticos. Robespierre y compañía, ¿verdad? Durante la Primera República Francesa, estaban muy en contra de que existieran partidos políticos. ¿Por qué? Porque estaban muy influenciados, entre otras ideas, en Rousseau, ¿no? En el contrato social de Rousseau, pero sobre todo en esta idea que desarrolla Rousseau de la voluntad general. Para los jacobinos, principal grupo, ¿no? Que promovió la Primera República Francesa en la Revolución Francesa, pues era muy claro los ideales de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad, y veían al partido político como una división de estos ideales, como una ruptura de la voluntad general, porque también recordemos que Rousseau está en contra de la democracia representativa. Rousseau se burlaba de los ingleses y decía, ¿cómo es posible que los ingleses llamen democracia a ir a votar por un congresista, por un parlamentario? Para Rousseau eso era la corrupción de la voluntad general, porque la voluntad general se forma a partir, ¿no?, de el involucramiento de todos los ciudadanos, porque también Rousseau tenía una idea muy romantizada, muy romántica también, evidentemente, de el gobierno de Ginebra. Él era de Ginebra, ¿no? Y entonces en Ginebra, pues obviamente había, ¿no? Asambleas, una asamblea que evidentemente tomaba las decisiones al estilo de la democracia ateniense, ¿no? Entonces, obviamente esto es muy cuestionado, sobre todo por Robert Dahl, en esta obra que recomiendo muchísimo también revisar, que se llama La democracia y sus críticos, y me gusta mucho porque aquí Robert Dahl hace una crítica tanto a Schumpeter, que Schumpeter es uno de los autores que van a defender el concepto mínimo de democracia, a partir, ¿no?, de una concepción de la democracia procedimental, de una democracia electoral. Entonces, también cuestiona esta idea de Schumpeter y de Rousseau de que justamente bueno, sobre todo me voy a concentrar en Rousseau para no confundirme e irme a otros temas, pero sobre todo la idea de Rousseau de que cuando alaba al gobierno de democracia directa de Ginebra, porque cuando uno analiza justamente quiénes tomaban las decisiones, tanto en la democracia ateniense como en Ginebra, o incluso en las repúblicas italianas, ¿no? De Venecia, de Milán, que en realidad no eran democracias, pero donde había algunas asambleas, aunque realmente estaban dirigidas por oligarquías. Lo cierto es que cuando revisamos quiénes tomaban esas decisiones en estas concepciones de democracia directa, pues era entre el 5, bueno, por ejemplo, en Atenas, Robert Dahl nos dice que quienes se han atrevido a hacer cálculos de la población que realmente tomaba las decisiones
en las asambleas de la democracia directa ateniense eran entre el 5 y el 15% de la población, porque en realidad era muy elitista el concepto de ciudadanía. Entonces, pues bueno, ¿no? Se vuelve un poco relativo esa idea que tenemos, ¿no? Muy romantizada de que la democracia realmente todas y todos es el gobierno del pueblo y para el pueblo, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, lo que dice Rousseau es que la democracia representativa es una perversión de la voluntad general. El ideal es una democracia directa donde realmente los ciudadanos se involucren, a partir, incluso habla Rousseau, de una religión civil, porque es muy republicanista Rousseau. Y entonces los franceses, influenciados por ese pensamiento y otras ideas filosóficas, es que dicen, no es posible que existan partidos políticos porque van a pervertir estos primeros ideales, ¿no? Y bueno, y vimos cómo evidentemente había una fuertísima intolerancia de los jacobinos durante esta primera República Francesa en el periodo denominado del terror, en donde al principio decían que no iban a guillotinar a los monarcas y los terminaron guillotinando. Y la guillotina surge, ¿no? Es como para expiar un poco la culpa de que no iban a matar a nadie, pero para evitar el menor dolor, ¿no? Con una aguja que estuviera bien afilada para cortar la cabeza rapidísimamente y evitar el sufrimiento, ¿no? Según, pero evidentemente, ¿cuántas personas, ¿no? Que empezó una época del terror donde muchas personas que se alejaban de las principales ideas de los revolucionarios franceses, de los jacobinos, pues terminaron guillotinados. Déjenme cerrar la puerta. Perros. Discúlpenme. Entonces, o sea, imagínense, ¿no? Que hoy que vemos, ¿no? Que vemos cierto comportamiento del partido en el gobierno. Imagínense que los disidentes, ¿no? Que se empiezan a crear, es muy normal que se creen lo que llama Sartori también las subdivisiones, subunidades de los partidos políticos, las diferentes fracciones, ojo, no facciones, sino las diferentes fracciones al interior de los partidos políticos, que también pueden existir facciones al interior de los partidos políticos, pero es normal que existan diferentes fracciones con diferentes posturas. En un mismo partido político podemos ver una fracción más conservadora que otra. A veces tendemos a simplificar mucho, a reducir. Son los reduccionismos que simplifican excesivamente la complejidad de la realidad política. Y entonces, pues pensamos, ¿no? Que Morena es una masa amorfa que se comporta de una manera y que el PAN es un partido homogéneo, amorfo y así igual, ¿no? El Verde, el PRI. Lo cierto es que analizando cómo funcionan en su interior, pues vemos que mucho más complejo de lo que creemos, ¿no? Y que al interior de cada partido político, incluso un partido político como el PAN, ¿no? Que es más una tendencia más hacia lo que se conoce de la derecha, más conservador, dentro del mismo partido político puede haber fracciones mucho más de izquierda, ¿no? Y unas más de derecha, mucho más progresistas y otras más conservadoras. En todos los partidos políticos siempre va a haber fracciones más ideológicas que tengan todavía estos ideales políticos y personas que van a ser más pragmáticas, personas que van a buscar más la prebenda, las ganancias, maximizar el poder político y económico, ¿no? Entonces, imagínense que ante estas diferencias en los partidos políticos, ¿no? De los partidos oficialistas, cualquiera que se separe, guillotina, ¿no? Pues básicamente así se volvieron locos, ¿no? Por decirlo,
permítanme esta expresión coloquial, los revolucionarios franceses, los jacobinos, y terminaron guillotinando. Vale la pena aquí hacer, ¿no? Recordar a Olimpia de Gos, realmente, ¿no? Olimpia de Gos, que fue una pensadora política ilustradísima, que evidentemente va a protestar en contra de los revolucionarios franceses porque con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿qué ocurre? Pues que las mujeres que estuvieron apoyando las causas de la revolución terminan decepcionadas justamente al ver que no, que ellos estaban luchando, pero por los derechos de los hombres, de la clase, eh, de las personas, ¿no? De los hombres, de la clase proletaria, y no de las mujeres. A pesar de que justamente las mujeres básicamente fueron las primeras en ir a protestar al Palacio de Versalles. Fueron las mujeres vendedoras de pescado de un mercado en París quienes salieron a protestar, de las primeras protestas que se dan justamente en el contexto de la revolución al Palacio de Versalles. Y a pesar de eso, los hombres no estaban velando por los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, Olimpia de Gos escribe, redacta la Declaración sobre los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, pero porque estaba más alineada con las ideas girondinas, termina guillotinada. Entonces, bueno, es claro, ¿no? El antipartidismo de los franceses en esta primera ola democrática. Lo mismo ocurre con los padres fundadores de Estados Unidos. También tenían los federalistas una gran desconfianza hacia la figura del partido político. Sin embargo, durante el siglo XVIII, cuando empiezan las primeras elecciones nacionales, cuando empiezan a ver que se necesita justamente aglutinar las preferencias políticas de la ciudadanía, empiezan a concebirse como males necesarios. Así de, híjole, bueno, no nos gustan tanto, no nos gusta las élites políticas, no les gusta tanto, ¿no? Que existan grupos que puedan cuestionar desde otras concepciones el poder político y entonces empiezan a ser conceptualizados, concebidos como males necesarios. Evidentemente, ¿no? Después de, bueno, que las primeras elecciones nacionales, que aquí recomiendo muchísimo leer un libro de, ¿cómo se llama? De Adam Przeworski, un extraordinario politólogo, que tiene un libro que se llama ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones? Y en este libro, básicamente, está muy bueno porque tiene una base de datos de la primera elección nacional que se da en el mundo, que es en 1789, que es en Estados Unidos, la primera elección nacional con sufragio individual, hasta 2008. Tiene una base de datos de todas las elecciones en todo el mundo. Y, bueno, básicamente nos da datos empíricos de por qué es mejor hacer elecciones que tener regímenes autocráticos autoritarios, ¿no? Con indicadores puntuales, ¿no? Básicamente, en resumen, la democracia permite tener, si bien no permite necesariamente tener más riqueza, eso todavía es algo que la democracia no puede ganarle absolutamente, ¿no? A los países dictatoriales, autoritarios, autocráticos, sí permite mayor ingreso per cápita, es decir, que hay una mejor distribución de la riqueza y del crecimiento económico. Permite mayor esperanza de vida, permite mayor planificación familiar, permite aumentar, bueno, disminuir la mortalidad infantil, en fin, ¿no? Está muy bueno el libro porque además de darnos argumentos teóricos,
que el principal argumento teórico para preferir la democracia, pues viene evidentemente de Norberto Bobbio, y básicamente la democracia permite cambiar a las élites políticas cuando ya no nos gustan, sin derramar sangre, de forma pacífica, de manera institucionalizada, ¿no? En fin, entonces además de estos argumentos teóricos, Adam Przeworski también hace referencia a cuestiones empíricas de por qué es preferible hacer elecciones, aún con todos los retos y las problemáticas que acarrean, ¿no? Que siempre, siempre son conflictivas las elecciones, ¿no? Que siempre, siempre va a haber problemas de fiscalización de los recursos, campañas negras, en fin, ¿no? Propuestas, candidatos no óptimos. Y a pesar de todo eso, sigue siendo mejor hacer elecciones que no hacerlas. En fin, pero bueno, empiezan a ser concebidos como males necesarios cuando empiezan estas primeras democracias a llevar a cabo elecciones. Dicen, bueno, creo que sí, al final del día, en la práctica vemos que sí son necesarios. Y la aceptación como tal de los partidos políticos inicia hasta el último tercio del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y después vendrá un proceso de legalización en donde en las democracias del mundo empiezan a ser regulados a nivel legislativo, a nivel de legislación secundaria. Y en el periodo de la posguerra es que se viene el momento más importante porque al fin se comprende la importancia fundamental de los partidos políticos en la vida democrática de las naciones, y entonces empiezan los procesos de constitucionalización. En México, por ejemplo, ¿no? Reconocimos en la Constitución a los partidos políticos como entidades de interés público en 1977, ¿no? Con esta reforma de Reyes Heroles, que fue, de acuerdo con las voces expertas, la reforma que va a dar inicio, ¿no?, al proceso de transición democrática en México. Porque no solamente se reconoce, se constitucionaliza la figura de los partidos políticos en México, que eso es importantísimo porque les va a permitir a los partidos políticos de oposición tener acceso al financiamiento público. Con anterioridad, pues todo el dinero público salía, ¿no?, básicamente sin límites, al partido oficialista, al PRI, y los demás, pues a ver cómo le hacían. No había competencia, obviamente, ¿no? Oportunidades de competencia real cuando todo el dinero público se destinaba al partido oficial. Y no solamente por eso, ¿no?, sino que también, pues se incorporan 100 diputaciones de representación proporcional, las primeras 100 plurinominales, que evidentemente van a ir permitiendo paulatinamente oposición real de otros partidos en el Congreso, bueno, en la Cámara de Diputaciones, ¿no? Primero y luego en el Senado. Ya había empezado la figura de la diputación de partido en el 63, pero en realidad eran muy pocas curules, muy pequeño el porcentaje de partidos de oposición, y es básicamente, ¿no?, a partir del 77 y luego en el 86, con incorporación de otras 100 diputaciones de representación proporcional, que vemos cambios más notables en la política parlamentaria, hasta que llega un año clave, 1997, en que por primera vez el PRI pierde mayoría calificada en la Cámara de Diputaciones. Casi siempre hablamos del año 2000 como el año de la alternancia política, como ese periodo de gran impacto, evidentemente por nuestra característica presidencialista. Evidentemente le damos tanto poder simbólico, imaginario a la figura presidencial, pero fue también importantísimo que en el 97, evidentemente, cambiara, ¿no? Bueno, perdiera la mayoría calificada, o sea, el presidente ya no, a partir de ese momento, del 97 hasta el 2012, vean esto, el PRI, PAN y PRD van a concentrar el 90% de los votos. Van a tener que a partir de ahí negociar. Van a tener que
negociar para aprobar las principales reformas. Y bueno, se considera que a partir de ahí entramos a un sistema de partidos pluralista, moderado, porque hay países que tienen sistemas de partidos evidentemente, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, me estoy adelantando, pero bueno, ¿no? Entonces vean cómo se da este proceso de evolución en la concepción, en la percepción de los partidos políticos, pero vean, ojo, en las élites intelectuales y políticas, porque esta concepción negativa de los partidos políticos, este fuerte antipartidismo, todavía lo tenemos hoy impregnado en la ciudadanía. Y a ver, aquí yo cuestionaría, ¿no? Esta fuerte crisis de la que hablamos de los partidos políticos. Fíjense ustedes, hoy en día se habla de la crisis de los partidos políticos a partir de 3 indicadores básicos o principales. Uno, que hay una disminución de la participación electoral de la ciudadanía. En Europa, en América sobre todo, los datos reflejan eso de manera muy clara, muy contundente. 2, una pérdida de la militancia. Eso sí es un dato sumamente claro en básicamente todos los partidos políticos del mundo. Ahí tengo los datos, ¿verdad? Les enseño las gráficas. Pero vean esto. En México, por mandato de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, cada 3 años, cada vez que hay una elección federal, el Instituto Nacional Electoral está obligado a revisar el padrón de militantes de cada partido político, entre otras razones, para verificar que siguen cumpliendo con el requisito de contar con militantes superior al 0.26% del padrón electoral. ¿Qué datos nos reflejó la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos del INE en el 2021? Vean esto, que en conjunto los 7 partidos políticos con registro nacional perdieron el 70% de su militancia. 70%. Todos los partidos políticos en conjunto. Entonces, esto es un fenómeno que también está ocurriendo en varias partes del mundo, no solo en México, que hay una disminución de la militancia efectiva de los partidos políticos. Y finalmente, el indicador, que es el más conocido, de desconfianza hacia los partidos políticos. Si revisamos encuestas de percepción de valores políticos, de cultura política, en México como en el mundo, el Latinobarómetro también refleja, el Latinobarómetro es muy claro, ¿no? Que básicamente los partidos políticos son las instituciones de la democracia en el más bajo nivel de confianza. Pero evidentemente sí se ha ido reduciendo la confianza hacia los partidos políticos, porque evidentemente también estamos en un contexto de crisis de la democracia representativa, donde hay un desencanto con las expectativas que habíamos generado de la democracia. Y que aquí vale muchísimo la pena también leer a Adam Przeworski, que tiene otro libro que se llama ¿Qué esperar de la democracia? Porque obviamente este contexto de crisis de la democracia representativa tiene, entre otras razones, que ver con esas expectativas que nos hicimos muy grandes de la democracia, en parte por las promesas de los políticos, en parte por las promesas de los partidos políticos, que cada campaña electoral nos hacen promesas de cambio absoluto, ¿no? Como si el cambio fuera algo tan sencillo de lograr en un periodo de tiempo tan corto como es un sexenio, ¿no? O como es una legislatura. Entonces, también hemos pensado que tener un régimen democrático va a resolver en sí mismo y por sí mismo los problemas más grandes de desigualdad, de pobreza. Entonces,
hemos pensado, ¿no?, que básicamente la democracia es garantía de la felicidad, y como esto no ha ocurrido, como han venido crisis económicas fuertísimas, hay grandes catástrofes, como lo llama Luigi Ferrajoli en la humanidad: trata de personas, desequilibrio ecológico, ambiental por el cambio climático, eh, posibilidad de una guerra nuclear que podría llevar a la destrucción básicamente de la humanidad. En fin, son muchos los problemas que ni siquiera tienen un carácter nacional, sino estamos completamente en problemas globalizados, interdependientes, ¿no? Lo que afecta a un país afecta a otro también, indirectamente. Entonces, evidentemente, pues ahí viene gran parte del desencanto con los partidos políticos. Pero lo cierto es que por las grandes masas populares nunca han tenido gran aceptación, ¿no? Entonces, básicamente, entender la importancia de la constitucionalización de los partidos políticos, de las élites políticas y de las élites intelectuales. Las grandes masas históricamente no han tenido buena percepción hacia los partidos políticos, ¿no? Que bueno, después hablamos más a fondo de la crisis de los partidos políticos, porque justamente vamos a ver que Luis López Guerra tiene una concepción eh, muy particular sobre esta llamada crisis de los partidos políticos, a partir de lo que les decía, de la necesidad de comunicativa. Aquí está, miren, ¿no? Hoy se habla, ¿no?, de que estamos en una crisis de los partidos políticos por esos indicadores a los cuales dice Luis López Guerra, es que hemos visto cómo se va transformando la organización de los partidos políticos, su modificación estructural a partir de las necesidades comunicativas. Entonces vemos que al principio había una organización tradicional basada en peones u hombres de confianza de la persona del notable, del líder parlamentario. Vemos así organizaciones esporádicas de activistas, un partido político de cuadros con activistas temporales. También vemos organizaciones basadas en la corrupción a través del caciquismo, a través de la compra del voto. Esto es muy particular, ¿no? Porque justamente imagínense en el contexto de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuántas personas exiliadas de Europa no van a llegar justamente como migrantes a Estados Unidos. Y entonces va a haber una necesidad imperiosa del Estado norteamericano de reconocer en un momento la ciudadanía de todas estas personas que llegan a Estados Unidos. Y aquí vemos un fenómeno muy interesante de corrupción electoral de los partidos políticos que van a ir a comprar el voto de esos nuevos migrantes, de esos nuevos ciudadanos, ante pues el desconocimiento de sus derechos, justamente para prometerles favores administrativos o políticos a partir de la compra del voto, ¿no? Entonces, la compra del voto no es un fenómeno exclusivo, ¿no?, de México o de América Latina, sino que vemos, ¿no?, que justamente se da a partir de una necesidad, de un contexto comunicativo y del aprovechamiento, ¿no?, de la ignorancia o la situación de vulnerabilidad de las personas o de la ciudadanía. En el caso de Estados Unidos, pues se dio en el contexto de esta migración masiva entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y luego vemos, ¿no?, con el reconocimiento evidentemente del sufragio universal, lo que les mencionaba, una organización basada en propaganda de masas, con un miembro activista. Pero ¿qué pasa cuando empieza a desdibujarse la militancia masiva en los partidos políticos? ¿Cómo empieza a transformarse el partido político de manera contundente
Imagínense que cuando se reconoce el sufragio universal y empieza a profesionalizarse el partido en los procesos electorales, pues tenían que hacer política cara a cara, ir a buscar a los votantes a sus casas, hacer mítines, hacer periódicos, boletines para educar, para partidizar a la ciudadanía. Pero ¿qué pasa? Que en la década de los 50 del siglo pasado empieza el auge de las campañas políticas en radio y televisión. Imagínense ese momento. Los partidos políticos se dan cuenta que ya no es necesario tener esa estructura comunicativa para ir a buscar el voto, porque lo pueden hacer más fácil, más directo, a partir de propaganda en la radio y la televisión. Aparte, en estos años se viene el auge del marketing comercial en Estados Unidos. Hay una serie muy buena en Netflix que se llama Mad Men, que refleja este mundo de la publicidad en Estados Unidos, ¿no? Y justamente también hay un documental muy bueno que recomiendo que busquen sobre Sigmund Freud y cómo en esta época los mercadólogos, cómo empieza el tema de la propaganda también en Estados Unidos para convencer a los norteamericanos de ir a la guerra, porque al principio se había prometido que Estados Unidos no iba a ir a la guerra, ¿no? Que no se iba a involucrar en el conflicto bélico. ¿Y qué pasa después? Había que convencer a la población. Entonces se empieza a hacer propaganda, ¿no? Esta famosa propaganda del tío Sam, de América te necesita, enlístate. Entonces empieza a vender la idea, ¿no? De que justamente alistarte en el ejército era un acto de gran solidaridad nacional, de gran civismo y de gran patriotismo. Entonces, eso forma parte importante de la cultura política gringa. Y en un momento dado, pues también se dan cuenta de que esto lo pueden trasladar a las campañas políticas. Se empieza a difundir, empieza la tradición de los debates, este gran debate famoso entre Robert Nixon de Nixon y Kennedy, ¿no? Ese es uno de los primeros debates que se televisan, que se transmiten en la televisión y que va a cambiar la manera de hacer política en Estados Unidos. Pero imagínense entonces, ¿no? Que viene la utilización de la radio y la televisión para hacer campañas. ¿Y qué ocurre? Bueno, además de que se empieza a transformar el partido político, que va a descuidar ese trabajo de educación cívica que realizaba cara a cara, esa comunicación doble vía que se tenía con las personas, con la ciudadanía, se transforma a una comunicación unidireccional, donde yo, partido, candidato, te impongo una información, sí, te la impongo a partir de meterte en tu programa favorito, ideas políticas. Entonces, tiene ventajas esto, evidentemente, ¿no? En términos de la comunicación, de la estrategia política, se llega a más audiencias, pero también trae muchísimas desventajas. Empieza a verse a la política como imposición. Las televisoras refieren que empezaban a recibir llamadas masivas de los televidentes, de los consumidores, diciendo, ¿por qué me quitaron mi programa favorito? Quítenme esto político, ¿no? La gente empieza a ver la política como imposición, hartazgo de la política, y bueno, también se empieza a encarecer la propaganda política. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, cómo a las personas realmente no les gustaba ver discursos políticos en la televisión. Vean esto,
audiencia de programas preelectorales comparada con la audiencia media de los programas que sustituían. Por ejemplo, ¿no? El discurso de Humphrey del 3 de septiembre de 1968 tuvo 7 millones de televidentes, y comparemos esto, ¿no? Con Mi Bella Genio, que tuvo 10 millones de usuarios rating, ¿no? Y esto que era en el prime time, ¿no? Que justamente el prime time son el mejor periodo, el mejor tiempo para promover una campaña publicitaria, para poner un programa de televisión, que es entre las 7 de la noche y las 11, creo, donde la gente sale de trabajar, llega de la escuela, se sientan en familia a ver la televisión, ¿no? Bueno, eso era en esta época. Entonces, vean como, por ejemplo, ¿no? El discurso de Nixon del 31 de octubre de 1968 tuvo 5 millones de televidentes frente a 10 millones del programa Good Guys, ¿no? Que era uno de los programas más famosos de la época. Entonces, bueno, vemos, me hace mucho sentido esta explicación de, de Luis López Guerra, de decir cómo el partido político de masas, que hacía periódicos, hacía mítines, iba cara a cara a hablar con la gente, se transforma de manera muy importante cuando evidentemente empieza a hacer propaganda en radio y televisión, se empieza a alejar de la ciudadanía. Y bueno, ahora pensemos cómo también podemos enmarcar o comprender la crisis actual esta llamada crisis de los partidos políticos en un contexto en el que estamos ahora de hiperconectividad en las redes sociales. Cómo se está transformando también el partido político. Hay una exigencia de transformación porque evidentemente se regresó de alguna manera a la comunicación, si bien no es cara a cara desde el punto de vista físico, sí hay una comunicación que puede ser de nuevo por doble vía, y que hay una resistencia, ¿no? Justamente de los partidos a transformar esa relación de mayor comunicación. Y bueno, pues estamos viendo justamente que estamos en un momento importante de transformación de la política, que tiene ventajas, pero que también tiene desventajas, ¿no? Que se puede utilizar las plataformas digitales, como en el caso de Taiwán, para realmente involucrar a la ciudadanía en plataformas de democracia digital, pero que también vemos los grandes peligros, ¿no? Como el hecho de que con inteligencia artificial se pueda manipular la información, las imágenes, o también la ridiculización de la política a partir, ¿no? De TikToks y este tipo de cosas, que bueno, yo no estoy tan en contra de eso, pero porque también en TikTok se puede comunicar bien y de manera divertida con contenido, se puede lograr un equilibrio, pero vemos, ¿no? Que también se banaliza la política, porque muchas veces es buscar la simpatía, el like, haciendo cosas chistosas, bailes, ¿no? Y bueno, eso también puede restar calidad al debate democrático. Pero bueno, no sé si hasta aquí alguien quisiera mencionar algo, comentar algo, preguntar. ¿No? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Bueno, continuemos entonces. Vamos a ver ahora, ya vimos un poco el concepto de los partidos políticos, pero ¿qué es el sistema? ¿Qué es un sistema de partidos? Vale la pena aquí, ¿no?, hacer un comentario muy general en el sentido de que Robert Easton es un politólogo canadiense que va a introducir el concepto de sistema político, va a introducir la teoría de sistemas, la teoría general de sistemas, sistema biológico del mundo natural, pero también del sistema computacional, ¿no?,
el concepto de un sistema a las ciencias sociales y específicamente a la ciencia política. Entonces, se parte de la idea, ¿no?, de que un régimen político es una forma de organización, pero de algo del sistema político como parte de un sistema social, como un conjunto de relaciones que se interrelacionan en entradas y salidas y que se van retroalimentando permanentemente, ¿no?, en relaciones sociales. Y bueno, entonces, el sistema político tiene un sistema electoral y un sistema de partidos. Y hay relaciones muy específicas que se dan, ¿no?, entre el sistema electoral y el sistema de partidos. El sistema electoral es la manera, en una definición estricta, porque hay una concepción más amplia de sistema electoral, pero una concepción más estricta de lo que es el sistema electoral, de acuerdo con Dieter Nolen, es la manera en que convertimos básicamente los votos en escaños. Esa es la definición clásica, reducida, acotada de sistema electoral. La manera en que, repito, hacemos esa transformación de votos a escaños. ¿Cómo logramos que ese voto popular se convierta en personas ocupando espacios en el Congreso, en la Presidencia de la República y en los diferentes cargos de elección popular? ¿Pero qué es un sistema de partidos? Pues son todas esas interacciones que se van a dar derivada de la competencia entre los partidos políticos, así como las relaciones y dinámica que se presentan entre ellos en un estado determinado. ¿Cuáles son los elementos principales de los sistemas de partidos? La competencia y la interacción, el número de partidos políticos, el tamaño de los partidos, la distancia ideológica que hay entre ellos, su relación con la sociedad o con grupos sociales, su actitud frente al sistema político. Y bueno, aquí tenemos la clasificación clásica de los partidos, de los sistemas de partidos, que también está basada en la primera, ¿no?, clasificación. Pero yo quiero decirles que hay una gran cantidad de literatura. Aquí ustedes pueden consultar. Aquí les voy a mostrar cómo lo pueden hacer. Si aquí le dan en la página de la Escuela Judicial Electoral, para que se aprendan el camino, te.go.mx/eje. Aquí le dan material de consulta y tenemos aquí diplomado en partidos políticos y justicia intrapartidaria. Aquí ustedes pueden consultar la literatura, las presentaciones que utilizamos los diferentes profesores de la Escuela Judicial Electoral. Y si descargan este documento, aquí viene las ligas de los textos que no tienen restricción de derechos, que les compartimos para su lectura, ¿no? Entonces vean aquí, por cada uno de los módulos del diplomado hay lecturas que les recomendamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos esta lectura de Jaime Cárdenas, Partidos Políticos y Democracia, que es uno de los cuadernos de divulgación de la cultura democrática del INE, que es una obra que, bueno, los cuadernos de divulgación de la cultura democrática del INE son fenomenales. No sé si han tenido oportunidad de leerlos, pero están muy bien hechos. Están hechos por personas expertas en estos temas y que explican lo básico que debemos de conocer sobre diferentes temáticas. Entonces, esta obra de Jaime Cárdenas es muy buena porque explica, ¿no?, justamente qué son los partidos políticos y su relación con la democracia. Entonces, recomendamos mucho hacer esa lectura. También aquí está este texto de Dieter Nolen, sistema de gobierno, sistema electoral y sistema de partidos, justamente para poder identificar estos conceptos. Y este de Leonardo Valdés,
sistemas electorales y de partidos, ¿no? Que también es uno de los documentos de los cuadernos de divulgación de la cultura democrática. Pero déjenme decirles que hay una muy abundante literatura sobre partidos políticos. Yo les recomendé aquí leer el libro de Giovanni Sartori, que no lo tenemos aquí porque es un libro, ¿verdad?, que no es abierto, pero que recomiendo mucho su adquisición y su lectura. Estoy buscándolo, pero no lo veo por aquí. Lo debo de tener en otro lugar. Pero bueno, a lo que voy con todo esto es que no hay una sola clasificación sobre los sistemas de partidos. Hay muchos autores que han estudiado la clasificación básica de Sartori, que la han cuestionado, han hecho críticas y han hecho otras propuestas de clasificación. Pero esta es como la más usada en la jerga politológica y que está basada justamente en el número de partidos políticos y qué tan real es la competencia real en términos de alternancia política. En otras palabras, esta clasificación atiende al número de partidos, pero también a si están en un contexto de democracia real. Entonces, así ya podemos identificar en regímenes democráticos un sistema de partidos dominante, bipartidista y pluripartidista. Y en sistemas no competitivos, no democráticos, sistema de partido único, sistema de partido hegemónico. Vamos a ver rápidamente qué entendemos por cada uno para cerrar ya. Me están buscando en la oficina, pero ahorita les escribo. Es que hay un evento. Tal vez me están preguntando para qué asisto, pero bueno, estoy en clase. En fin, entonces, ¿qué les estaba comentando? Así. Vamos a ver rápidamente qué es cada uno de estos sistemas y algún ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, sistema de partido dominante. Recordemos que estos, sistema de partido dominante, sistema bipartidista y sistema pluralista, forman parte de regímenes donde hay condiciones reales de alternancia, condiciones reales de competencia electoral. Entonces, es muy interesante ver los sistemas de partido dominante porque son aquellos donde un partido político gobierna solo, sin alternación del poder, siempre que evidentemente siga obteniendo la mayoría absoluta, mayoría calificada de los escaños. Es decir, se trata de un partido que deja atrás a todos los demás, ya que es considerablemente más fuerte. Por ejemplo, el sistema de partidos de Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, sabemos que Estados Unidos y los países aliados imponen, ¿no?, la democracia en los países perdedores. Y Japón fue uno de estos partidos, ¿no?, que ya había transitado a la democracia Japón, pero que evidentemente con esta presión de los países ganadores después de la Segunda Guerra Mundial, se da este impulso más fuerte a la democracia. Entonces, el partido político que gana las elecciones en el contexto de esta Segunda Guerra Mundial va a ser el mismo en Japón y va por muchos años a seguir manteniendo esta mayoría absoluta, lo cual no quiere decir que no haya condiciones reales de democracia, sino que pues era el partido que tenía, ¿no?, los mayores adeptos, a pesar de que sí existían otros partidos políticos. Tenemos también el sistema bipartidista, en el que existen básicamente dos partidos políticos predominantes con capacidad de alcanzar mayoría absoluta del órgano de representación y se van alternando el dominio del mismo. Esto no quiere decir que no existan más partidos políticos, pero son básicamente los más importantes, porque los partidos minoritarios básicamente no afectan a nivel nacional la competencia entre los dos principales. Tal es el caso de Estados Unidos con sus famosos partidos demócrata y republicanos, que se van alternando el dominio de los diferentes órganos de representación.
Tenemos también el sistema de partidos pluralista, que aquí una subclasificación es sistemas moderados, como lo que hablábamos del caso mexicano, el extremo y el atomizado. Hoy en día se considera que México es un sistema de partidos pluralista moderado, ¿no? En donde más de dos partidos comparten los puestos de elección popular y generalmente se requieren de coaliciones para gobernar. ¿Por qué se considera que es moderado? Habría que hacer también, obviamente, diferentes lecturas y consideraciones dada la dinámica que se ha generado a partir de 2018 en adelante. Aquí vale muchísimo la pena decir que muchos pensadores, analistas políticos consideraban, incluso se sigue diciendo, ¿no? Que cambiamos de un sistema de partido pluralista y que regresamos a un sistema de partido hegemónico. Ahorita vemos que es el sistema de partido hegemónico. Pero ojo, porque en realidad, bueno, lo que se dice, ¿no? Que recordemos que en 2018, con cuando Morena arrasa con sus aliados, la mayoría calificada en 2018, pues se pensó que íbamos a transitar de un sistema de partidos pluralista a un sistema de partidos dominante, como en el caso de Japón, donde una sola fuerza política conjuga la mayoría, calificada la mayoría de los escaños para gobernar sola, ¿no? Entonces, a partir de los resultados de 2018, se pensó que ya habíamos transitado, pero evidentemente este tipo de clasificaciones se hacen con mayor perspectiva del tiempo, con mayor alcance, y obviamente después de las elecciones de 2021, donde no alcanzó Morena y sus aliados la mayoría calificada para hacer reformas constitucionales, pues esta hipótesis de que estábamos cambiando a un sistema de partidos dominante se va abajo porque seguimos en una lógica de sistema de partidos competitivo, pluralista, porque Morena sí o sí necesita negociar con la oposición, los partidos de oposición, para hacer una reforma constitucional. Entonces, bueno, no estamos cambiando aún la lógica de nuestro sistema de partidos. Obviamente, hay características muy específicas. Lo que sí podemos observar es que se está regresando a una lógica de subordinación del poder legislativo al poder ejecutivo, que eso era algo muy característico del periodo del sistema de partido hegemónico, donde obviamente el presidente, se decía, no se movía una hoja si el presidente no lo ordenaba. Y vimos, ¿no? Pues durante durante todos estos años, hasta 1997, en que el PRI pierde la mayoría calificada, un Congreso, un poder legislativo completamente subordinado al presidente de la República. Ese fenómeno lo estamos viendo hoy en día en la relación, ¿no? Entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, pero ojo, para hacer reformas legislativas. Sí lo estamos viendo, pero eso no implica que el sistema de partidos sea dominante, porque se necesita negociar. Aunque hemos visto un Congreso de la Unión paralizado, ¿no? Ayer ustedes vieron, ¿no? Que el PAN tomó la tribuna del Senado de la República porque no se ha alcanzado la mayoría calificada para nombrar a los integrantes que faltan en el INAI, después del veto presidencial a quienes ya habían sido designados. Entonces vemos cierta parálisis, ¿no? Ahorita vemos cierta parálisis, pero no estamos en una situación de un sistema de partidos pluralista extremo, en donde diferentes partidos acceden a los puestos de elección popular. Es que en Brasil
Es que Brasil es toda una historia. Nosotros tenemos 7 partidos nacionales. Brasil tiene, si no mal recuerdo, 31. Déjenme verlo. Bueno, se los compongo. Sí, déjenme verlo. Brasil tiene, me parece, 31 partidos políticos. O sea, dimensionemos eso. Entonces, imagínense, se forman coaliciones o se forman federaciones de partidos políticos, pero muchas veces tienen ideologías extremas. La distancia ideológica entre los partidos políticos de Brasil es muy grande y eso hace que la política parlamentaria sea muy compleja. Entonces, por eso se habla de un sistema de partidos competitivos, sí, porque ningún partido político puede gobernar por sí mismo, pero es extremo porque son tantos y generalmente las dos coaliciones de partidos que se forman tienen una distancia ideológica muy grande, muy extrema, ¿no? Ven, aquí tengo esta presentación del sistema de partidos de Brasil y nada más para que vean esto. Vean, bueno, aquí se ve una evolución de los partidos políticos de Brasil, pero vean, ay no, aquí no se ve. ¿Dónde está el número de partidos políticos? Aquí está. Vean, total, sí, no me equivoqué, 31 partidos políticos. Vean qué locura, ¿no? Entonces, eso genera atomización también, ¿no? También por eso es esta clasificación. Sistema de partidos pluralista, atomizado, donde no hay posibilidad de coaliciones gubernamentales por la cantidad de partidos que existen y porque ninguno puede tener respaldo suficiente para gobernar. Entonces, este es un caso muy difícil. Aquí ponen de ejemplo el sistema de partidos de la República de Weimar, en el periodo de guerras en Alemania, ¿verdad? En que justamente son tantos los partidos políticos que no logran, o los que están, no logran hacer coaliciones gubernamentales. No logran hacer ninguna reforma legislativa y hay una parálisis, ¿no? Entonces, por eso en México se dice que es moderado, porque a pesar de que teníamos aparentemente partidos completamente diferentes, PAN, PRD y PRI gobernando el Congreso de la Unión, Cámara de Diputaciones, de manera bipartidista desde 1997 a 2012, que empieza a desdibujarse la relación de los votos que concentraban estos 3 partidos políticos. Lo cierto es que si se analizan las reformas que se aprobaron durante todos estos años, y esto es un estudio de Proudhon, de Francis Proudhon, podemos observar que justamente hay negociación, hay una colaboración para sacar estas reformas, aunque hay temas muy concretos en donde siempre ha habido dificultad, ¿no? Para poder estar de acuerdo. La reforma energética, la reforma educativa, por poner 2 ejemplos muy puntuales, ¿no? De donde no se ha logrado en todos los tiempos estos acuerdos políticos del caso mexicano. Y bueno, llegamos ahora sí a los sistemas de partidos en contextos no democráticos. El sistema de partido único es aquel en donde el poder político está completamente monopolizado por un solo partido político. No se permite la existencia de ningún otro. El gobierno de este partido se caracteriza por ser opresivo, intolerante, represivo, así como por poseer un gran control coercitivo sobre la sociedad. Ejemplo, sistema de partidos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero hoy en día tenemos muy claro, ¿no? El ejemplo del Partido Comunista Chino o el Partido Socialista Cubano, que evidentemente tienen elecciones, pero eligen a las personas de un solo partido político.
Entonces, no se permite ninguno otro y no hay, entonces, competencia real. Y tenemos el famoso sistema de partido hegemónico, que fue el que tuvimos en México por muchísimos años, por más de 70 años, donde se permite la existencia de otros partidos distintos al dominante, pero realmente su presencia es testimonial, es decir, no tienen posibilidades de derrocar al partido dominante. No hay competencia real. Y entonces esto fue lo que tuvimos, el sistema de partidos en México, hasta antes de la reforma electoral de 1996. En fin, aquí podemos ir viendo, ¿no? Cómo va perdiendo hegemonía el PRI, ¿no? Vean, de 1961, tener el 100% de los escaños en la Cámara de Diputaciones y cómo esto se va reduciendo. 1908, una fecha clave, ¿no? Que también derivó en una crisis importante de legitimidad que nos llevó a la reforma de 1990, la creación del Instituto Federal Electoral y del Tribunal Federal Electoral, hasta 1994. Bueno, aquí vamos a dejar esta primera sesión de este primer módulo. No sé si hasta aquí alguien quisiera hacer alguna pregunta, comentario. Me puse como comentarios, preguntas, reflexiones, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por su atención. Les deseo que tengan un excelente puente y pues bueno, continuarán con el segundo módulo el próximo martes. Que tengan un excelente día. ¿Qué tal, Francisco? Qué gusto saludarte. Saludos hasta Dale, Tabasco. saludos, igual ahorita tomé la palabra para saludarte. Gracias. Estamos Saludos, pendientes, amigo. ahí nos vemos en sesiones. Bueno, gracias y hasta la próxima. Aquí me pidieron compartir la bibliografía. Sí, les voy a compartir la bibliografía, pero también recuerden esta ruta para consultar el material de consulta de este diplomado. Aquí está. Que tengan excelente puente. Gracias.